En muchas ocasiones, cuando se habla de problemas de salud pública, nos vienen a la mente últimamente los virus que crean pandemias, en los 80 y 90 las drogas y sus enfermedades derivadas o que creíamos derivadas, incluso la obesidad infantil en la actualidad, por ejemplo. Pero cuando hablamos de suicidio, centramos nuestros pensamientos en aspectos más personales, incluso psiquiátricos, pero no solemos relacionarlo con un problema de tal catalogación, porque pensamos que se trata de una acción individual, de cada uno, subjetiva, y aunque lo vemos como un problema, no solemos tenerlo. Cuando utilizo el solemos, hablo de una mayoría social o de una visión sociológica, mejor dicho. Como digo, no solemos hacerlo con un problema de magnitud total, alarmante y menos, de salud pública. Pero lo es, y de hecho en España es tremendamente preocupante como problema holístico. En estos últimos años, tanto de manera general como específica, como veremos, el suicidio es uno de los mayores problemas sociales a los que se enfrenta el país, dentro y fuera de la salud pública. Y que, oh sorpresa, y nótese la ironía, fuera de los estudios y acciones de algunas instituciones, y no hablo a nivel político, que ponen lo mejor de ellas para atajarlo, tanto a nivel colectivo como individual, profesional por profesional, parece que, sobre todo en ciertos sectores que para nosotros como estudiosos de la seguridad nos importan enormemente, como son los estamentos policiales, este grave problema no existe, o por lo menos no les parece tan preocupante, o no preocupa tanto a quien debiera. Y ya adelantamos que sí lo es, que sí debería preocupar, y mucho. Desde hace años expertos vienen señalando, y citamos únicamente y literalmente un artículo de 2017 sobre la evolución de la autopsia psicológica con las nuevas tecnologías en las investigaciones forenses sobre el suicidio. Ojo a todos los psicólogos forenses que nos siguen, debería ser de obligada lectura para ellos, que este es un, y abrimos comillas, gran problema en la salud pública en general y representa, recordemos que estamos hablando de 2017, la segunda causa de mortalidad entre los jóvenes en todo el mundo. Cerramos las comillas. Y esto, solo centrados en la adolescencia, ya es tremendamente preocupante. Por supuesto, el artículo académico se lo dejamos como todas las referencias en la descripción. La salud pública es definida por la Organización Mundial de la Salud como, y volvemos a abrir comillas, la respuesta organizada de una sociedad dirigida a promover, mantener y proteger la salud de la comunidad y prevenir enfermedades, lesiones e incapacidades. Cerramos las comillas. Por lo que si existe un problema dentro de ella, lo que podemos presuponer es que no hay una respuesta, al menos no organizada, para incidir y prevenir esa enfermedad, lesión o incapacidad a nivel comunitario que, en el caso del suicidio, no es física, aspecto por el cual nos puede costar verlo como un problema de tal magnitud. Pero tampoco es un problema puramente psicológico, psiquiátrico, es tremendamente multifactorial y dependiente de muchas variables. Y es por eso que en al menos un gran y específico número de ellos, la criminología tiene mucho que decir, o como solemos apuntalar, ya saben que aquí nos gusta mucho poner la puntilla, sobre todo en cuanto a la criminología, debería tener mucho que decir. En el programa de hoy queremos responder, o mejor dicho, explicar, porque la respuesta acabamos de darla y es que sí, a la pregunta de si el suicidio puede y debe ser un objeto de estudio de la criminología, cuáles serán sus objetivos y por qué es tan importante que lo estudiemos desde la disciplina. Vamos a adentrarnos al concepto de suicidio desde un punto de vista objetivo, analítico y sistemático para ver qué puede aportar la criminología a su solución, tanto en su incidencia como en su prevención, si es que necesita de su ayuda. El suicidio como constructo criminológico. Bienvenido a Zona Criminal. En 1897, Emil Durkheim publicó El suicidio, una obra ya citada en el podcast cuando hablábamos de la anomia y la desviación, y que hacíamos constar por ser la primera vez que un hecho considerado personal y subjetivo se estudiaba desde la más fría y objetiva cuantificación, otorgando resultados que revolucionaron la ciencia social,
al establecer como posible objeto de análisis aspectos de la vida, sobre todo de la conducta, que hasta entonces se creía imposible no solo estudiar, sino hacerlo en su conjunto y pudiendo obtener un conocimiento válido a nivel universal. Recuerde que esto último es una típica y tópica crítica a las ciencias sociales, y el hito de cuantificar y convertir en empírico un hecho social se plasmó en esta obra, en el suicidio. Pero si un tema en aquella época y en esta ciertamente tabú como el suicidio podía estudiarse, el abanico de posibilidades para el resto de conductas y de objetos de estudio crecía considerablemente. La pregunta principal del programa de hoy es si el suicidio puede o debe ser un objeto de estudio de la criminología. De hecho, también íbamos a adentrarnos en los términos de criminalística y suicidio, pero después de elaborarlo, hemos creído conveniente el dejarlo para un programa propio, porque tiene, sin duda, su miga. Hoy nos centramos en la criminología. En el siguiente o en futuros programas lo haremos en la criminalística. De manera al menos general hemos respondido en la introducción que sí debe ser un objeto de estudio de la criminología, pero debemos matizar el cómo, y si podemos, el por qué. En este caso, la mínima contextualización vamos a realizarla con los datos de España, teniendo en cuenta el problema y que, claro está, es el ámbito geográfico que mejor conocemos. Aunque creo, y repito creo, que otras realidades a lo largo del globo no se alejarán mucho. Estaría tremendamente bien si usted quisiera comentar la situación en su país. A principios de julio de 2022, es decir, hoy y ahora prácticamente, cuando estamos grabando el programa, los datos oficiales sobre el suicidio abarcan hasta 2020. Seguro que ha escuchado usted, después de la situación global vivida, que la pandemia ha afectado sobre todo a los jóvenes y que el suicidio se ha incrementado debido a eso. Es totalmente lógico, podría ser totalmente lógico. A partir de aquí, las causas de las causas pueden ser múltiples. Es porque los jóvenes no saben gestionar, porque son demasiado blandos, porque. Puede usted explicarlo como quiera. Pero recuerda lo que ya hemos dicho alguna vez sobre los requisitos mínimos que debe cumplir un estudio casuístico, un estudio de causalidad. ¿Qué se necesita para concluir la causa de un hecho? Haga memoria. Lo primero, que exista una correlación, una significancia entre lo estudiado. Lo segundo, que sea longitudinal, que se repita en el tiempo. Y lo tercero, que se hayan descartado todas las demás explicaciones plausibles y posibles, es decir, que todas las explicaciones pasen por la misma estructura. Resumiendo, que la metodología haga su trabajo. Y claro, cuando escuchamos que el confinamiento por X o por Z ha hecho que los jóvenes se suiciden más, pues podemos creerlo. Pero claro, hay que ver los datos longitudinalmente. Es obvio que aquí no vamos a llevar a cabo un análisis metodológico para comprobarlo. Sería para ustedes arduo y aburrido hacerlo en un podcast, aunque no lo descartamos. Pero simplemente viendo la siguiente noticia del año 2016, estaríamos, no sé si rechazando la tesis, pero sí, como mínimo poniéndola en cuarentena. Se trata de un artículo de El Mundo, del periódico El Mundo, exactamente del 29 de julio de 2016, de doña Jacqueline Beltrán, en el que el doctor Miquel Roca, psiquiatra experto en depresión y suicidio, declaraba que, y abrimos comillas, el suicidio es la primera causa de muerte entre los jóvenes españoles. Cerramos las comillas. Como vemos, si aplicamos una visión longitudinal, el constructo y sus características actuales no provienen del presente. Ahora bien, si observamos los datos estadísticamente expuestos, observamos que, efectivamente, vemos que hasta el 2020 existe una tendencia de aumento, por supuesto con temporalidades de decrecimiento, pero que, longitudinalmente, podemos considerar, sobre todo los últimos años, que las muertes por suicidio han aumentado de manera, digamos, considerable. En 40 años, la cifra de suicidios se ha multiplicado más del doble. Ahora bien, ¿qué puede aportar la criminología al estudio del suicidio? Como hemos dicho, el constructo del suicidio es tremendamente multifactorial, y tanto sus factores como variables e ítems no pueden tener una visión cerrada respecto a su funcionamiento, a sus causas y, por supuesto, a su intervención. Pero no todos, ni siquiera la mayoría, son ámbitos en los que la criminología puede aportar algo que otras disciplinas no hagan, y debemos ser con ello riguroso. Es obvio que como constructo general en cuanto a su incidencia, este debe, y de hecho es, estudiado por distintas variables como la edad, el sexo, etc., y esto tiene su importancia. Aquí la estadística es fundamental y el conocimiento tanto sociológico como antropológico, vital.
Por ejemplo, y de manera muy exploratoria, sabemos que actualmente y desde hace tiempo, pero no desde siempre, el suicidio se ha posicionado entre los jóvenes como una de las causas de muerte no naturales más significativas, actualmente la más significativa. Pero es la franja de edad entre los 40 y 60 años, 59 para ser exactos, con mucha diferencia, la que más incidencia tiene. Y esto es algo que, de manera separada, se debe estudiar, porque supuestamente en este rango, digamos, que es la mejor versión en todos los ámbitos, o en casi todos, del periplo de su vida, puede que a priori no se entienda por qué la incidencia es tan alta. En cuanto al sexo, por ejemplo, en estos últimos años también ha habido un aumento de los suicidios por parte de las mujeres, que era normalmente mucho menor respecto al de los hombres. Estos son solo dos variables de estudio, edad y sexo, en las que se debe poner el foco metodológico, pero que, como decimos, disciplinas como la estadística ayudan a delimitar, a definir y a crear frecuencias. Después vendría el análisis casuístico, en donde a priori distintas ciencias podrían aplicar su conocimiento con el fin de obtener una explicación y correlación anterior respecto a sus especialidades, correlación entre trastornos y enfermedades mentales y suicidio, anomia y suicidio, problemas económicos y suicidio, etc. Hay otro dato que muchas veces cuando hablamos de suicidio olvidamos, pero que sin duda, más que un dato es, no ya una variable, sino un constructo aparte, pero con tremenda relación con este, y son los intentos de suicidio. Y ahora veremos por qué es importante para la criminología como objeto de estudio. Si nos remitimos a una entrevista llevada a cabo el 3 de julio de este año 2022, realizada por don Rafael J. Álvarez, para el periódico El Mundo a don Andoni Ansean, presidente de la Sociedad de Suicidología, en España se dan 80.000 intentos de suicidio al año. Tras estos datos, puede y debe usted insistir, preguntando qué específicamente puede aportar la criminología o por qué el suicidio como concepto es importante para esta. Tres son los motivos principales por los que nuestra disciplina debe considerar el suicidio como objeto de estudio. En primer lugar, como hemos dicho, la acotación de las variables puede hacerse, en este caso por amplios conceptos, obviamente edad, sexo, nivel económico, incluso localización geográfica, etc. Y ahí, de esas delimitaciones, la criminología puede aportar un enfoque en algunas de sus concreciones, en algunas de ellas. Por ejemplo, como hemos citado, el aumento de suicidios entre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, entre sus agentes, como observamos en la noticia de La Vanguardia escrita por don Joaquín Vera, con fecha del 17 de enero de 2022, abrimos las comillas, los suicidios entre policías crecen un 54%. En el 2021 se quitaron la vida 34 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, casi todos con su arma. En el 2021 se suicidaron 17 agentes de la Policía Nacional y otros 17 de la Guardia Civil, según datos recabados por los sindicatos y las asociaciones mayoritarias, lo que supone un 54% más que en el año anterior, cuando se quitaron la vida 22 uniformados. Cerramos las comillas. Aquí, por ejemplo, la criminología tiene mucho que decir, mucho que estudiar, mucho que analizar. Por supuesto, como una disciplina más que aporta conocimiento dentro de la multidisciplinariedad que requiere un estudio de constructo multifocal como el suicidio. Pero en este caso concreto, la criminología sería sin duda central. En segundo lugar, como hemos advertido, tan importante es el estudio del suicidio culminado como el aumento de los intentos de suicidio. El por qué la criminología debe preocuparse de ello se debe a la explicación de los mismos, la causa que está detrás de ese aumento. Damos por hecho, por ejemplo, que la depresión, la distimia y ciertos trastornos pueden estar detrás. Igualmente damos por hecho que psiquiatras y psicólogos deben estudiar estos aspectos, sin duda. Pero hay detrás de estos intentos la posibilidad de que se den por objetos de análisis de nuestra ciencia. Puede haber motivos violentos, criminógenos detrás. Si la respuesta es positiva, ¿en dónde? ¿Cuándo? ¿En qué porcentaje? La criminología, por supuesto, y sobre todo centrado en los victimarios, estudia el concepto de dar muerte, homicidios, asesinatos, ya sabe. Pero también puede aplicar su conocimiento cuando el concepto es darse muerte. Dele a esto un par de vueltas. Y en tercer lugar, un aspecto completamente envolvente a los dos anteriores, que en ningún caso son excluyentes, más bien complementarios.
se trata de la mayor argumentación que podría establecer, y es que, como sabemos, uno de los objetivos generales indudables de la criminología es la prevención, en la interpretación más holística del término. Teniendo en cuenta que si observamos la posibilidad, y yo diría más, la necesidad de que la criminología en el estudio concreto de variables de los constructos suicidios e intento de suicidio se entiende, esté presente, ésta puede aportar su experiencia no solo en el estudio preventivo, sino en la puesta en marcha de la misma. Esta es la reflexión que quería hacer respecto a por qué la criminología es una ciencia que tiene mucho que aportar al estudio, análisis e intervención en los casos de suicidio. No podemos negar que este constructo tiene múltiples dimensiones, además, claro está, de variables y factores de interés. Aspectos como el estudio de la significancia, por ejemplo entre trastornos mentales y suicidio, por parte de la psiquiatría, o entre violencia, criminalidad y suicidio, por parte de la criminología, o incluso el debate de si el suicidio debe siempre ser prevenido, si siempre es algo negativo, por parte de la antropología y la filosofía, que cuidado es un debate crudo y ciertamente chocante, pero debe darse, o cuándo y cómo debemos intervenir, como sujetos individuales y como sociedad, hace que el suicidio sea un constructo tremendamente difícil de estudiar, a nivel objetivo y empírico, y al que sin duda deberíamos prestar más atención. Y dentro de ello hay otra gran complicación metodológica, y es que si se da cuenta, cuando estudiamos el constructo, en este caso, necesitamos irremediablemente la causa. Si queremos acabar o al menos reducir, que es algo más realista, con ciertos suicidios, por ejemplo entre los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad, debemos incidir en sus causas, en su porqué. Es decir, deben de ser estudios totalmente casuísticos. Podemos y debemos hallar correlaciones, eso es obvio, pero no podemos, si queremos prevenir, únicamente a ellas circunscribirnos. Necesitamos las causas, y de nuevo, el factor humano complica esto. Efectivamente, el suicidio es una conducta puramente humana. El suicidio reflexivo, premeditado, únicamente se da en los individuos, como dirían algunos, en las personas humanas. Esto quiere decir que las causas pueden ser tantas como individuos lo intentan o lo hacen. Por lo tanto, el estudio correlacional se vuelve complicado, pero el casuístico se convierte en una tarea titánica, pero que, y sobre todo los estratos en donde la criminología tiene mucho que decir, deviene vital. Para concluir respecto a la criminología y el suicidio, poco más que añadir como reflexión. La conclusión que de esta queremos hacer constar es la necesidad de incluir en un constructo tan multifactorial a la criminología, para que ahonde en su campo y aporte información. Que el debate, con datos, o mejor dicho, los datos primero y el debate después, debe darse en amplias esferas sociales. Que todas las disciplinas que puedan aportar para la comprensión causal deben hacerlo y cuando se deba, intervenir desde el empirismo. Si nos damos cuenta, el suicidio requiere de una aplicación, como constructo, una aplicación totalmente pragmática, de cualquier disciplina que pueda aportar algo. Y esto debe hacerse de una manera continua, porque los datos son los que son. Debemos estudiar y debemos concluir. No queda otra en cuanto al suicidio, porque al igual que el futuro programa en el que volveremos a hablar de suicidio, si éste se lleva a cabo, y dependiendo del propio hecho, lo que queda es nuestro siguiente ámbito, la criminalística. Pero ya ahí hablamos de otro objeto de análisis, pues el término vital dentro del suicidio ha desaparecido. Y hasta aquí el programa de hoy. Como siempre tienen en la descripción las referencias emitidas. No nos queda más que animarla a seguirnos en el Instagram del podcast y en las redes sociales del Instituto Europeo de Ciencias Forenses y Seguridad, desde donde elaboramos y grabamos el programa. Gracias por escucharnos y hasta la siguiente Zona Criminal.